Porque en San Valentín no todo es color de rosas y como dicen por ahí, nunca terminamos de conocer a las personas. Quizás la persona que es el amor de tu vida, o eso es lo que vos pensás por lo menos, esa persona que duerme con vos, que se despierta con vos todos los días en la misma cama, puede ser tu peor enemigo. Y eso fue justamente lo que le pasó a Richard Schreck. Conoció a Stacy, se enamoraron, parecían el matrimonio perfecto. Además, ella siempre había querido tener un matrimonio feliz con un hombre tan maravilloso como lo parecía Richard. Pero las cosas no serían tan maravillosas como aparentaban. Todo se salió de control cuando Stacy decidió que era momento de ponerle fin a su matrimonio feliz con Richard. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y a otro video de maquillaje y misterio. San Valentín, amado y querido San Valentín, día del amor y de la amistad, oportunidad de muchos para demostrar su amor a esa persona que tanto aman y la excusa para otros de poder juntarse con sus amigos a festejar lo maravillosa que es la amistad, ¿no? Justamente el caso que les traigo hoy sucedió un 14 de febrero, ese día maravilloso que vos pensarías: ¿qué puede salir mal si voy a ir a juntarme con esa persona que yo tanto amo, le voy a demostrar mi amor? Bueno, no todo es color de rosas. Pero antes de comenzar con el video les quiero decir dos cosas. Primero que nada, que me voy a estar haciendo un maquillaje sutil en los ojos, algo tranqui, algo que yo usaría, pero le voy a estar dando protagonismo a mis labios con un labial que yo no he encontrado el momento, la ocasión perfecta para poder usarlo. En más, creo que no lo he usado nunca porque es un color rojo. Rojo pasión, ese rojo que vos decís: ¿cuándo me pongo este labial? ¿Con qué me lo pongo? Bueno, o por lo menos eso me pasa a mí porque primero que no soy de salir mucho, segundo que tenés que encontrar el momento justo y me parece que esta es la ocasión perfecta. Es de estos labiales de Maybelline, los de Vinyl Ink, bueno, no sé si les importa o no, pero para que sepan de qué se va a tratar el maquillaje, porque va a ser un maquillaje en composé con lo que se trata el video, justamente San Valentín, y qué mejor que utilizar los labios rojo, rojo fuego, rojo pasión, ¿no? Eso por un lado, y segundo, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, y si les gusta este tipo de contenido donde me maquillo, hablamos sobre crímenes reales, de misterio, de terror, no se olviden de darle like al video. Por acá en pantalla les voy a estar dejando mis redes sociales por si quieren ir a seguirme, y ahora sí, comencemos con el caso de hoy. Stacy Morgan nació el 19 de agosto de 1971 en Florida, Estados Unidos. Su padre falleció cuando ella era muy pequeña, así que su madre la tuvo que criar sola. No hay muchos detalles sobre la infancia de Stacy, pero lo que sí se sabe es que su familia se mudó en varias ocasiones, quizá en busca de mejores oportunidades. A pesar de eso, ella pudo terminar la secundaria en la Shiloh High School, creo que se pronuncia así, no me maten por favor por la pronunciación en inglés, y tan solo un año después de haber terminado la secundaria se casó con un chico que había cursado el último año con ella, del cual tampoco hay mucha información en internet, probablemente para proteger su identidad. Pero esa relación no duró mucho. Después de haber estado 2 años casados, se separaron y Stacy no aguantó mucho tiempo estando sola. Al cabo de un tiempo se volvió a casar y quedó embarazada de su primer bebé, un niño al que llamó Douglas. Antes de seguir con el caso, les quiero aclarar que no hay mucha información sobre cuánto tiempo pasó entre matrimonio y matrimonio, así que por las dudas les digo, porque estuve buscando y en ningún lado, si bien especifica cuántos matrimonios tuvo Stacy, pero no cuánto tiempo pasó entre uno y el otro. Pero nuevamente no pasó mucho tiempo de ese matrimonio con el que Stacy tuvo su primer hijo, que se volvió a divorciar. Después de sus relaciones fallidas, Stacy decidió que era momento de ponerle un freno a su vida amorosa, así que decidió terminar de estudiar su carrera, donde obtuvo una licenciatura de psicología y enfermería en la Universidad de Florida. A pesar de que pasó un tiempo y ella trató de concentrarse en sus estudios, no dejaba la idea de formar una familia estable, de conseguir a alguien con quien compartir su amor y darle lo mejor a su hijo. En 1997, Stacy hizo su tercer intento de formar una familia feliz, pero este fracasó. Al cabo de 6 semanas se volvió a divorciar. Luego de este tercer intento fallido, Stacy trató de concentrar toda su atención en el progreso familiar, en su economía y dejar de darle tanta importancia a encontrar un marido con quien pasar el resto de su vida. Así que su vida se redujo a citas
citas y encuentros casuales, y de uno de esos encuentros casuales nació su segundo hijo. Como les dije al principio, no hay mucha información sobre la infancia de Stacy o, por ejemplo, dónde trabajaba en el transcurso de estos matrimonios, por ejemplo, o cuándo tuvo este segundo hijo, o si tenía relación con sus padres. Bueno, esto es algo bastante importante o estaría bueno saberlo, pero no hay información, supongo que para proteger tanto a los padres o a los lugares donde ella trabajó. En el año 2000 se mudó a Atlanta y consiguió trabajo en un centro médico. Pasado el año de haberse mudado, Stacy inició su cuarto y más duradero matrimonio, con el que tuvo su tercer hijo, al que llamaron Kevin. Al año se mudaron a la ciudad de Snellville, en Georgia, donde nuevamente Stacy consiguió trabajo en otro centro médico, donde pudo conseguir un buen pasar económico que le permitió tener una buena vida, no solamente para ella y su familia, sino que también le permitió invertir en propiedades que ella alquilaba y que luego le generaban ingresos mensuales. Y a que no se imaginan lo que pasó después, al cabo de un tiempo, que encima no tenemos ni idea cuánto tiempo pasó, pero lo que todos esperábamos: Stacy finalmente se volvió a divorciar de su cuarto matrimonio. A sus 36 años, Stacy conoció a un hombre llamado Richard Joeck. Richard Kevin Joeck nació el 25 de junio de 1963 en Glenridge, Nueva Jersey. Fue el tercer hijo del matrimonio conformado por Edward y Marion Joeck. Compartió su infancia con sus hermanos Stephen y Carol, y pasada su adolescencia, su familia decidió mudarse a Snellville, Nueva Jersey. Richard se graduó en la Universidad de Auburn, en Alabama, y obtuvo una licenciatura en arte, lo que iba muy bien con su personalidad. Richard era un hombre aventurero, inteligente, entusiasta, alegre. Sus conocidos y amigos lo describían como una persona súper generosa que le encantaba ayudar a los demás. También fue entrenador de fútbol, estuvo en un grupo de Boy Scout. Las personas decían que él siempre estaba dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio, y aparte también le encantaba hacer actividades al aire libre, andaba en moto como pasatiempos, pero su verdadera pasión eran los globos aerostáticos, sentir la libertad, el aire. Para sus sobrinos, él era el tío genial que siempre estaba dispuesto a jugar con ellos. Pero bueno, más allá de todos sus pasatiempos, de ellos no vivía, así que vamos con los trabajos que tuvo Richard. Trabajó como diseñador gráfico para las páginas amarillas de Atlanta y también diseñaba carteles para organizaciones. A sus 44 años trabajó como gerente de instalaciones en un edificio destinado a servicios médicos, y ahí fue justamente cuando su destino se cruzó con el de Stacy. Con el tiempo comenzaron a salir y Stacy lo acompañaba a todas sus actividades, incluyendo el grupo de Boy Scout. Stacy finalmente se divorció de su cuarto marido y en el 2007 se casó con Richard. Rápidamente Richard se ganó la confianza de los hijos de Stacy porque, como les dije al principio, a él le gustaba hacer actividades, le gustaba estar con niños. Aparte, también era el que se encargaba de las tareas y de todas las necesidades que estos tenían. La relación se forjó tanto que Richard adoptó legalmente a los dos hijos menores de Stacy. Con esto ya quedaba más que claro que iba a ser Richard quien se encargara de los niños, de ayudarlos con las tareas. Básicamente se iba a encargar del hogar, mientras que Stacy iba a ser el soporte económico de la casa. A los ojos de todos, ellos eran la pareja perfecta. Se llevaban súper bien, Richard seguía haciendo sus actividades, Stacy lo acompañaba sin pensarlo, era una mujer organizada, muy atenta con él. Parecía que Stacy finalmente había conseguido lo que tanto había anhelado: un matrimonio feliz, un hombre con quien pasar toda su vida. Pero la felicidad, como era de esperarse, en este matrimonio no sería tan duradera. A 3 años de la perfecta unión de Stacy y de Richard, nos situamos en el 14 de febrero del 2010. La noche de ese día, el matrimonio se encontraba en la casa de los abuelos de Stacy, una pareja entrada en años que requería asistencia. Planeaban cenar con ellos y luego se irían a festejar San Valentín, pero no podrían irse hasta que llegara la enfermera que cuidaba a los abuelos. La enfermera se retrasó un poco, así que Stacy le dijo a Richard que se adelantara. Sus planes eran juntarse en un lugar e intercambiar tarjetas y regalos de San Valentín. El lugar en el que se encontrarían era un parque en Belton Bridge, un lugar que ellos conocían bien, que era súper tranquilo y solitario, pero demasiado quizás. No era un parque tipo plaza donde tenés, no sé, senda peatonal, por ejemplo, o juegos para niños, sino que más bien era como un estacionamiento, un lugar
súper solitario donde la gente iba, dejaba el auto, o sea, lo estacionaba y después de ahí se iba caminando a otro lado. Richard se adelantó a esperar a Stacy como habían acordado y al cabo de un rato, cerca de las 8:40 más o menos, Stacy lo llamó, pero él no respondió. A las 9 de la noche Stacy llegó al lugar donde habían quedado con Richard, pero cuando llegó no sería la noche maravillosa y romántica que ella se estaba imaginando. Stacy se acercó al lugar y vio la camioneta de Richard con las luces prendidas y la puerta abierta. Se estacionó cerca y pudo ver como un bulto en el suelo hasta que se acercó un poco más y vio el cuerpo de Richard, que había sido víctima de varios disparos. Cuando declaró, Stacy dijo que en el sitio donde debía estar la mandíbula de Richard solamente había un gran hueco. Luego de eso llamó de inmediato al 911. Cuando la policía llegó, se encontró con la escena del crimen particularmente espantosa. El cuerpo de Richard tirado a la orilla de la camioneta, víctima de varios disparos, como había descrito Stacy, y los paramédicos ya no pudieron hacer nada. Mientras la policía levantaba el cuerpo de Richard, Stacy fue llevada a la comisaría para declarar, pero todo era como demasiado extraño para los investigadores. Lo primero que pensaron los investigadores era que quizás podría haber sido un robo, dado que el lugar era bastante solitario y ya habían ocurrido un par de delitos en esa zona. Sin embargo, eran simples robos, o sea, nunca había pasado algo como lo que le pasó a Richard. Aparte, cuando vieron el cuerpo de Richard, todavía tenía puesto el reloj, que parecía ser bastante caro, y llevaba la billetera con él encima. Y otra cosa es que se podrían haber robado la camioneta de última si hubiera sido un robo, cosa que no hicieron, así que evidentemente no era un robo, sobre todo por la cantidad de disparos que había recibido Richard. Así que a los investigadores no le quedó de otra que empezar a investigar desde otra perspectiva. No habían muchas pruebas, lo que sí había eran huellas de los vehículos. Una de las huellas eran de la camioneta de Richard, las otras eran del auto de Stacy, pero habían unas terceras que aparentemente eran del atacante, que parecía que se había presentado en el lugar antes que Richard, porque las huellas estaban por debajo de las huellas de la camioneta de Richard. Mientras los investigadores estaban analizando las pruebas que habían en el lugar, Stacy estaba en la comisaría prestando declaración. Esperaron a que se tranquilizara y ella comenzó a contar todo lo que había hecho esa noche. La cena en la casa de sus abuelos, la cita que tenía pensada con su marido, los planes que tenían de ir a festejar San Valentín. Stacy les habló un poco de su vida, le contó cómo era su vida en pareja, pero la policía seguía pensando que había algo raro en todo. Ellos ya se habían dado cuenta que no había sido un robo y Stacy parecía mucho más inteligente de lo que aparentaba. Así que en un momento hizo una declaración que cambiaría las cosas. Le confesó a los investigadores que había estado siéndole infiel a su marido con un hombre llamado Juan Reyes. Esta no era una aventura pasajera, sino que ellos ya llevaban un tiempo saliendo, y encima Juan trabajaba en el mismo lugar que Stacy, y no solo eso, sino que ese trabajo lo había conseguido gracias a ella, trabajo como ayudante quirúrgico para el cual no tenía ni la más pálida idea. Antes de ese trabajo, Juan había trabajado como seguridad en un hotel y estaba más que claro que necesitaba trabajo porque se había separado de su mujer y tenía 5 hijos a los que tenía que mantener. No se sabe si Juan se separó de su mujer por la relación que empezó a tener con Stacy, pero aparentemente él y su esposa habían tratado de arreglar las cosas, lo cual no le gustó para nada a Stacy. También se supo que Stacy tenía un departamento aparte donde llevaba a cabo los encuentros con Juan. También supieron que le había regalado una camioneta y que lo había llevado a un viaje romántico a Las Vegas. Hablando con la policía, Stacy agregó que le había comentado a Juan sobre este encuentro que iba a tener con su marido para festejar San Valentín. Así que Juan pasó a tener un papel bastante importante en la investigación y se pusieron a pensar que quizás había cometido el crimen por un ataque de celos, así que no les quedó de otra que buscarlo para interrogarlo. Mientras tanto se realizaba la autopsia de Richard. El informe detalló que le habían disparado 6 veces con un arma de calibre 9 milímetros. 3 disparos habían sido en el tórax, 1 en la mano y 2 en la cabeza. Una vez que se terminó de realizar el informe de la autopsia, su familia, sus amigos, conocidos, junto con Stacy, se despidieron de él. Todos recordaron los buenos momentos que Richard había dejado en sus vidas. Cuando terminó el funeral se realizó un acto donde todos los presentes podían escribir en globos la manera en la que Richard había impactado en sus vidas, si tenían algún recuerdo con él, y luego los dejaban volar al cielo. Se realizó la cremación y sus cenizas fueron arrojadas desde el globo aerostático que Richard había amado muchísimo cuando estaba en vida. Pasados los días, la policía buscó a Juan para poder interrogarlo y este aceptó
aceptó declarar sin la presencia de ningún abogado. En ese momento él aceptó que tenía una relación con Stacy, pero negó cualquier participación en el crimen y de paso les dijo que él había estado tratando de arreglar las cosas con su esposa y que el día del crimen había estado todo el día con su familia y detalló todos los pasos que había hecho ese día y agregó que al final de la tarde, cuando ya se estaba por hacer de noche, fue a alquilar unas películas para poder ver con sus hijos y luego de verlas se fueron todos a dormir. Juan no tuvo ningún problema en someterse a la prueba del polígrafo, pero los resultados no fueron del todo concluyentes. Sin embargo, fue descartado como sospechoso cuando fue a declarar su esposa. Aunque al principio parecía que Juan la estaba obligando a decir que todo lo que él había dicho era cierto, la policía comenzó diciéndole que Juan tenía una relación con Stacy y pensaron que si de última ella estaba enojada porque su esposo estaba teniendo una relación con otra mujer, era el momento perfecto para poder vengarse de él diciendo que todo lo que Juan estaba diciendo era mentira, pero no. Ella terminó de confirmar detalle por detalle todo lo que él había dicho que había hecho el día del crimen. Mientras los interrogatorios se llevaban a cabo, la policía seguía analizando la escena del crimen, tomando muestras, analizando las huellas del tercer vehículo y durante esos días hicieron lo posible. Visitaron tiendas de ventas de neumáticos, talleres, gomerías, para tratar de identificar el tipo de llanta que había dejado esas marcas en la tierra, hasta que finalmente dieron con un vendedor que pudo identificarla. Se trataba de unas Goodyear Integrity que son muy comunes, así que este dato la verdad es que no les iba a servir de mucho. Para ese momento ya no habían más pistas para analizar, así que el caso se estancó por un tiempo. Pero un golpe de suerte reactivó el caso cuando uno de los detectives a cargo del caso recibió una llamada del jefe de área de informática del lugar donde trabajaba Stacy. El técnico le dijo al investigador que en esos días había estado borrando archivos basura de las cuentas de correo electrónico de los empleados del centro médico y que cuando llegó a la cuenta de Stacy hubo algo que le pareció bastante extraño, algo inusual. Cuestiones que supuestamente los correos correspondientes al día viernes 13, sábado 14 y domingo 15 habían sido borrados de la cuenta de Stacy. Lo bueno de esto es que el técnico había hecho una copia de seguridad de todos los correos que habían sido eliminados, así que le preguntó a la policía si les ayudaría a tenerlos como evidencia y la policía dijo que sí, que por supuesto. Así que con esta nueva información ya pudieron pedir una orden judicial para poder acceder a todos los correos de Stacy. Habían más de 4.000 correos que habían sido eliminados, así que no iba a ser tarea fácil revisar todos. Por suerte pudieron dar con 2 correos que parecían bastante sospechosos y eran de justo 2 días antes del crimen. En uno de estos correos, Stacy le había pedido al banco que le hiciera una transferencia por $8.900 a una mujer llamada Linitra Ross. En el otro correo pedía también que le hicieran una transferencia a la misma persona, pero por una suma de $1.100. Los investigadores necesitaban saber quién era esta mujer, por qué Stacy le había transferido una suma de $10.000 en total, por qué y para qué. Con el paso de los días pudieron averiguar que Linitra Ross trabajaba en el mismo centro médico que trabajaba Stacy y aparte de eso también pudieron investigar que esta mujer vivía en una de las casas que Stacy tenía para alquilar. Esto llamó mucho la atención de los investigadores, así que llamaron a Linitra para interrogarla. Cuando le preguntaron por este dinero que Stacy le había transferido, Linitra dijo que era para hacer un par de reparaciones en la casa que le estaba alquilando a Stacy, así que la policía otra vez se encontraba en la encrucijada de no poder hacer mucho con esta declaración. Eran las palabras de esta mujer y de paso era también coincidencia que viviera en la casa de Stacy, pero cuando pensaron que otra vez se iba a estancar el caso, recibieron la llamada de Connie, una prima de Stacy. Llamó para dar información que ella creía que era bastante importante para el caso. Les dijo a los investigadores que días antes del crimen de Richard, los abuelos de Stacy le habrían dado permiso para vender un auto que les pertenecía a ellos, supuestamente para ganar un poco de dinero y poder solventar los gastos que los abuelos generaban con sus cuidados. Stacy se llevó el auto, un Chevrolet Impala del 2009, y lo vendió en $14.000. Pero los abuelos no vieron ni un centavo de ese dinero y tampoco volvieron a ver el auto. Eso quería decir que Stacy lo había vendido definitivamente. Y ahí los investigadores recordaron que cuando fueron a la casa de Linitra habían visto un auto exactamente de ese mismo modelo. Así que la investigación siguió por revisar el teléfono de Stacy, el cual ella misma había dado permiso para que lo revisaran. Lo primero que encontraron
fue que Linitra era un contacto en el teléfono de Stacy y que un par de días antes del crimen, Stacy y Linitra habían estado teniendo una conversación bastante estrecha. Lo más importante fue que encontraron 2 llamadas hechas al teléfono de Stacy la misma noche que ocurrieron los hechos, una antes y la otra después. El número desde el cual se había realizado esta llamada era de Reginald Coleman. Lo curioso era que en el registro del teléfono había un número registrado como Reggie Mr. Resultados. Reginald era un entrenador personal y ex boxeador, padre de uno de los hijos de Linitra. Aparte, también se averiguó que Reginald hacía sesiones de entrenamiento en el centro médico donde trabajaba Stacy y Linitra. Qué coincidencia, ¿no? La tarea que seguía ahora era poder encontrar llamadas que se hubieran realizado después del crimen, hasta que finalmente pudieron dar con una que estaba muy cerca de la hora del ataque. Ya con todas estas pruebas, ahora sí los investigadores podían pedir órdenes de registro y de arresto para los 3 sospechosos. 3 meses después del crimen, cuando ya tenían todas las pruebas, llevaron a cabo las órdenes el mismo día y al mismo tiempo, sobre todo para evitar que se pudieran borrar algunas pruebas o que alguno de los sospechosos quisiera escapar. Hasta que por fin lograron detener a los 3 sospechosos. Primero Reginald, segundo Linitra y por último Stacy en su lugar de trabajo. Alguien en el trabajo le dijo a Stacy que la policía se encontraba en el edificio. ¿Qué hizo ella? Tratar de escapar, por supuesto. Se metió en una habitación, cerró la puerta, de esas que vos necesitas una tarjeta para poder entrar o salir, pero esto no le sirvió de mucho porque la policía terminó deteniéndola igual. Y para sorpresa de todos, ella fue la primera en confesar todo. Se supo que en el 2010 Stacy había estado hablando con Linitra sobre que quería que alguien acabara con la vida de su esposo porque estaba convencida de que él había abusado de uno de sus hijos. Y Linitra, ni lerda ni perezosa, le dijo que su esposo podía encargarse de eso porque cometer ese tipo de crímenes era como un segundo trabajo que él tenía, aparte de ser entrenador físico y boxeador. Así que se reunieron los 3 el 18 de enero para discutir cómo y cuánto saldría llevar a cabo el crimen. Sacaron la conclusión de que el crimen se tenía que llevar a cabo en un lugar solitario, que no hubiera gente en los alrededores, y justamente Stacy eligió el parque Belton Bridge por estas características, porque no había nadie, súper solitario, así que si pasaba algo iban a pasar desapercibidos. No era coincidencia que eligió el parque porque le parecía bonito, lamentablemente ella ya tenía planes para su esposo. Y como ya sabemos, era Stacy la encargada de hacer que Richard estuviera esa noche ahí y que pareciera un robo. En más, hasta le había especificado a Reginald que solamente le diera un disparo a su esposo para que este no sufriera. Para llevar a cabo el crimen se necesitaba un arma, pero Reginald ya tenía antecedentes, así que no iba a poder comprarla. Por eso Stacy le dio un adelanto de $600 para que él pudiera comprarla en el mercado negro, y luego de eso fue cuando les terminó de transferir el resto del dinero. Unos días después de que Reginald compró el arma en el mercado negro, fueron a tantear el lugar donde iban a cometer el crimen y después de eso le terminó dando el auto como forma de pago. La noche de los hechos, cuando Stacy estaba en la casa de sus abuelos con Richard cenando, Linitra le mandó un mensaje para preguntarle de qué color era la camioneta de Richard para que Reginald supiera cuando Richard llegara al parque. Y luego de eso, en otro mensaje le envió diciéndole feliz San Valentín, y esa era la señal de que el crimen ya había ocurrido. Y Stacy, luego de este mensaje, llamó a su esposo sabiendo que este no contestaría para poder armar una coartada y luego dirigirse al lugar. Cuando llegó al parque, Stacy le dijo a los investigadores que estaba molesta, que se había enojado porque estaba más que claro que no era un robo, y le había especificado a Reginald que le diera solamente un disparo a Richard para que este no sufriera, pero bueno, evidentemente ya estaba todo hecho, las cosas se habían salido de control y Richard terminó como terminó. Así que luego de ver a su esposo tirado a la orilla de la camioneta, llamó al 911 y actuó como una esposa en pánico y les contó todo lo que había sucedido, que su esposo había sido asesinado. En más, hay llamadas donde ella llama al 911 y les cuenta todo esto desesperada pidiendo ayuda. Oh my God, please, I need help right now. He's been shot. He is dead. He was just run my head. He just run my bed. We were meeting here to do that. Y
finalmente los investigadores pudieron confirmar que las terceras huellas que se habían encontrado en el lugar eran del Chevrolet Impala de los abuelos de Stacy. Stacy, para ver si zafaba, acá les contó a los investigadores que uno de sus hijos le había comentado que Richard le hacía cosas cuando ella no estaba. Entonces ella sacó rápidamente la conclusión de que Richard estaba abusando de él o de alguno de sus hijos. Y ahí ella le cuenta a los investigadores que tuvo una infancia complicada, de abusos, de acoso, y que no quería que sus hijos pasaran por lo mismo. Y Stacy admitió que al final su hijo había dicho que exageró, que en realidad ese día estaba molesto con Richard porque él era mucho más estricto que su madre Stacy en cuanto a las tareas de la escuela o del hogar, y que había exagerado, o sea que no era para tanto en realidad. Pero aún sabiendo que su hijo había exagerado, que en realidad era porque el niño estaba molesto, bueno, a Stacy no le importó y continuó con los planes de asesinar a su esposo. En realidad ella sabía que en algún momento Richard se iba a enterar de todas las aventuras o de los amantes que ella tenía y que probablemente le iba a querer sacar a sus hijos, porque recuerden que les dije al principio que Richard había adoptado legalmente a 2 de sus hijos y eso para ella era un problema definitivamente. Aparte de todo, también admitió que detrás de todo esto había un interés económico, porque ella había sacado una póliza de seguro de vida para Richard de $560,000. A diferencia de Stacy, Lenitra y Reginald no fueron tan cooperativos a la hora de declarar y de paso no querían admitir su culpabilidad en los hechos. En mayo del 2010, Stacy, de 38 años, Reginald de 36 y Lenitra de 30 quedaron detenidos sin derecho a fianza esperando el juicio donde se dictaría su sentencia. El caso llegó a juicio a finales de mayo del 2012 aproximadamente y los 3 acusados se enfrentaban a la posible condena capital y fueron juzgados por separado. Durante las audiencias se supo que Stacy trató de deshacerse del auto Chevrolet de todas las maneras posibles, hasta trató de vendérselo a la hermana de su amante, a quien de paso le pidió que llevara el auto frente a la casa de Lenitra. Ella quería evitar a toda costa que lo pudieran identificar. Cuestión es que no se lo pudo vender a la hermana de su amante Juan porque esta no tenía dinero. Entonces Stacy le propuso que hicieran un cambio de vehículo, pero la hermana de Juan le dijo que no tenía dinero para pagar la diferencia, a lo que Stacy le propuso que de última, bueno, que esa diferencia se la pagara de manera mensual, o sea, en pequeños pagos mensuales, pero solamente se realizaron 2 pagos antes de que el vehículo fuera confiscado como evidencia para el juicio. Stacy quería evitar más que nada la condena a muerte porque no se podía imaginar dejar a sus hijos solos, así que negoció con la fiscalía para declararse culpable. Y no solo eso, sino que también sería testigo en contra de sus propios cómplices. El abogado de Lenitra cuestionó un poco las palabras de Stacy y puso un video donde Stacy le había mentido a los investigadores y le preguntó cómo podía ser posible que ella habría estado durmiendo durante este tiempo con el hombre que ella misma había planeado asesinar. En agosto del 2012, Lenitra fue declarada culpable por actuar como intermediaria en el crimen de Richard. La condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y finalmente el 3 de diciembre del 2012 Stacy se declaró culpable de asesinato por malicia y premeditación. Pero sus abogados le pidieron al juez que considerara la opción de condenarla a cadena perpetua, pero con posibilidad de libertad condicional pasados los 30 años de prisión, usando de excusa los abusos que ella había sufrido cuando era joven, estos maltratos que ella había dicho, y aparte también que sus hijos crecerían sin padres. Durante el juicio, la madre de Stacy subió al estrado y leyó una carta que había escrito el hijo mayor de Stacy, donde decía que todos los días extrañaba a su mamá Stacy y a su papá Richard. Stacy aceptó su culpabilidad y dijo que no debería haber actuado de esa manera con su esposo Richard debido a estos supuestos abusos que le había dicho su hijo, pero las palabras de Stacy la verdad es que no sirvieron de nada porque tanto familiares, amigos y conocidos de Richard lo recordaban como un buen hombre, buen padrastro, buen tío. Dijera lo que dijera Stacy, ya era demasiado tarde. Lo último que se sabe es que Stacy se encuentra en la prisión de Pulaski en Georgia y afirma sentirse sumamente arrepentida por lo que hizo. Stacy está tratando de enmendar sus errores sirviendo a la comunidad carcelaria, hasta obtuvo un título en estudios bíblicos y escribe libros destinados a niños con padres que estén encarcelados. De lo que sí se tiene duda es que si realmente los motivos de Stacy fueron estos supuestos abusos de Richard a sus hijos o si había algo más detrás. Quizás ella quería acabar con la vida de su esposo para comenzar una vida nueva con su amante, pero si hay algo que sí se sabe y con mucha certeza es que Richard era un buen hombre, todo lo que había soñado Stacy, un matrimonio feliz, un hombre con quien casarse, la amaba a ella, amaba a sus hijos. Déjenme saber en los comentarios por qué piensan ustedes que hizo esto, por qué planeó acabar con la vida de Richard, si Richard era todo lo que ella había querido, había estado
tanto tiempo esperando por un hombre bueno para poder formar una familia, un matrimonio feliz. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pero bueno, en fin, vieron que en San Valentín en realidad no es todo tan color de rosas como parece. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscríbanse al canal y como siempre les digo, si tienen algún caso para recomendarme, me lo dejan saber en los comentarios. Ahora sí, me despido y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!